Suscríbete a Secretos del Abismo para que ningún episodio te tome desprevenido. Apaga las luces. Ajusta los auriculares. Y no te muevas. Capítulo 1. El nombre que no debías saber. Hay proyectos que no deberían existir. Hay documentos que no deberían haber sobrevivido al fuego. Y hay nombres que el poder enterró bajo capas de burocracia, tinta clasificada y miedo institucional. MK Ultra. 2 sílabas. Una cicatriz en el alma de la democracia occidental. El 13 de abril de 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, firmó la orden que daría vida oficial al proyecto más oscuro de la historia de los servicios de inteligencia modernos. No en una cueva. No en un búnker nazi. En una oficina con moqueta, en Washington, D.C., bajo luz fluorescente. El nombre era un código. MK correspondía a la abreviatura del Departamento Técnico de la CIA. Ultra era el nivel de clasificación más alto existente, el mismo término que los aliados usaron para designar los mensajes descifrados del enigma nazi durante la Segunda Guerra Mundial. No era casualidad. Era una declaración de intenciones. El programa nació con un objetivo ontológico tan simple como aterrador: descubrir si la mente humana podía ser borrada, reprogramada y convertida en un instrumento de obediencia absoluta. Si el yo, esa entidad que crees poseer mientras escuchas esto, era, en realidad, un código reescribible. Y lo peor, es que encontraron la respuesta. Capítulo 2. Antes del monstruo, el huevo. Antes de que existiera MK Ultra, había algo anterior. Algo que los propios documentos de la CIA llaman, con escalofriante neutralidad técnica, los programas precursores. En 1950, la CIA lanzó la Operación Bluebeard. Su objetivo declarado: desarrollar métodos para extraer información de agentes capturados que resistían los interrogatorios convencionales. Traducido al lenguaje que el poder siempre oculta, aprender a romper seres humanos de forma sistemática. En 1951 fue rebautizada como Operación Artichoke, alcachofa. Un vegetal que se deshoja capa por capa hasta llegar al corazón. La metáfora era perfecta. Y deliberada. Los memorandos internos desclasificados revelan que los científicos de Artichoke utilizaban a sujetos prescindibles suministrados por la estación de la CIA en Corea del Sur durante la guerra. No eran prisioneros de guerra con derechos reconocidos. Eran cuerpos. Unidades de prueba. Y los documentos dejan escrito, sin ningún pudor burocrático, que la técnica en cuestión no tiene problemas de eliminación después de la aplicación. Léelo de nuevo. Despacio. No tiene problemas de eliminación después de la aplicación. Alguien escribió eso. Alguien lo leyó. Alguien lo aprobó. Y nadie, opuso resistencia moral. Porque el utilitarismo tiene una grieta fatal. Cuando el poder decide quiénes son los pocos que deben sufrir por el bien de los muchos, siempre resulta que esos pocos son los que ya no tienen voz. Capítulo 3. El envenenador en jefe. Su nombre era Sidney Gottlieb. Y no lo conoces. Eso es exactamente lo que él quería. Hijo de inmigrantes judíos húngaros, nacido en el Bronx en 1918, Gottlieb tenía un pie deforme, tartamudeaba y soñaba con la naturaleza. Se doctoró en bioquímica en el Instituto Tecnológico de California. Era devoto de la música folk, cultivaba su propio huerto y criaba cabras. Era, por fuera, la imagen perfecta del intelectual sensible norteamericano. Por dentro, era el arquitecto del mayor programa de tortura mental respaldado por un gobierno democrático en tiempos de paz. Stephen Kinzer, biógrafo de Gottlieb, lo describe como posiblemente el estadounidense desconocido más poderoso del siglo XX. Durante 22 años dentro de la CIA, Gottlieb tuvo a su disposición un suministro efectivamente ilimitado de LSD, proporcionado por la farmacéutica Eli Lilly, y lo utilizó en prisioneros, funcionarios del gobierno, pacientes psiquiátricos y ciudadanos anónimos. La mayoría nunca supo que estaban siendo dosificados. Gottlieb no era un monstruo en la oscuridad. Era un hombre que comía con tenedor, que tocaba guitarra, que llevaba a sus hijos al colegio. Eso es lo que no debería dejarte dormir esta noche. El horror no necesita colmillos. Necesita una bata blanca y un formulario firmado. Capítulo 4.
150 subproyectos, 150 agujeros en la realidad. MK Ultra no fue un experimento. Fue un universo paralelo de horror burocrático dividido en al menos 150 subproyectos documentados, cada uno financiado, catalogado y archivado con la misma meticulosidad que se usa para gestionar contratos de suministros de papel. Subproyecto 3, Investigación de drogas de interrogatorio. Subproyecto 8, LSD y sus efectos sobre el comportamiento social. Subproyecto 54, Control del cerebro mediante ultrasonido. Subproyecto 119, Evaluación de técnicas de alteración del comportamiento a través de medios electrónicos. Hospitales universitarios. Prisiones federales. Clínicas psiquiátricas. Casas de acogida. Laboratorios militares. Al menos 80 instituciones participaron en estos programas, incluyendo universidades de élite como Harvard, Stanford y Columbia. La academia, ese templo supuestamente dedicado a la verdad, se convirtió en subcontratista del horror. ¿Y el consentimiento informado? Ni un rastro. Los sujetos eran seleccionados por su vulnerabilidad, enfermos mentales que no podían protestar, presos que no podían negarse, minorías raciales que nadie escucharía. Inmigrantes sin papeles que no existían en ningún registro. La ética utilitarista, en su versión más corrupta, susurró al oído del Estado: el sufrimiento de unos pocos, si produce conocimiento que salva a millones, es matemáticamente aceptable. Y el Estado escuchó. Y obedeció. Capítulo 5. La habitación sin tiempo. Hay una forma de tortura que no deja marcas visibles. No rompe huesos. No derrama sangre. Y sin embargo, destruye algo más profundo que la carne. Destruye la narrativa del yo. Se llama privación sensorial. En las instalaciones vinculadas a MK Ultra, los sujetos eran colocados en cámaras de aislamiento completo. Sin luz. Sin sonido. Sin temperatura perceptible. Sin el peso del propio cuerpo en el agua salina de los tanques de flotación. El cerebro, al ser privado de toda información externa, comienza a generar sus propias señales. Primero vienen las alucinaciones visuales, fractales de luz, rostros sin nombre, geografías de lugares que no existen. Luego, la desintegración temporal. El sujeto pierde la capacidad de distinguir entre el pasado y el presente. A las 48 horas, algunos sujetos documentados comenzaron a interrogarse a sí mismos. A las 72 horas, varios no sabían cómo se llamaban. Los investigadores de MK Ultra llamaron a esto regresión despersonalizante. Un término clínico para describir el proceso de borrar a un ser humano mientras sigue respirando. ¿La ironía siniestra? Estas mismas técnicas, refinadas en laboratorios financiados con impuestos de ciudadanos americanos, fueron después exportadas a dictaduras latinoamericanas. Tus abuelos quizás conocieron a alguien que pasó por una habitación así. Capítulo 6. El Dr. Cameron y la máquina de olvidar. Montreal, Canadá. 1957, el Instituto Allen Memorial, anexo a la Universidad McGill. Coordenadas, 45 grados 30, 17 M, 73 grados 35, 12 O. Un edificio victoriano de piedra gris rodeado de jardines nevados que parecían sacados de una postal. Dentro, el Dr. Donald Eben Cameron construía su obra maestra. Cameron no era un marginado. Era presidente de la Asociación Psiquiátrica Mundial. Era el hombre que la comunidad científica miraba con reverencia. Y durante años, dentro de ese edificio de piedra gris, sometió a sus pacientes, personas que habían ido voluntariamente buscando ayuda psiquiátrica, a un proceso que él denominó con elegancia académica, Psychic Driving. El procedimiento era el siguiente: primero, inducir un estado de regresión profunda mediante cócteles de barbitúricos, LSD y choques eléctricos de hasta 150 voltios. Varias veces por encima de los estándares terapéuticos de la época. Luego, con el sujeto en estado de desorientación total, reproducir mensajes grabados en bucle, durante 16 horas diarias, por periodos de semanas. A veces meses. Los mensajes podían ser negativos: eres una madre terrible. Tus hijos te odian. O positivos: eres una persona fuerte. Confías en los demás. La valencia era irrelevante.
Lo que Cameron buscaba era sobreescribir la identidad. Varios de sus pacientes perdieron años completos de memoria. Una mujer llamada Gail Kastner emergió del tratamiento sin recordar cómo hablar ni caminar. Tenía 19 años cuando entró. Tenía 23 cuando salió. Esos 4 años simplemente no existían. Capítulo 7. El hombre que cayó del cielo. 28 de noviembre de 1953. Nueva York. Hotel Statler, habitación 1018A. 10º piso. Un hombre cae. Su nombre es Frank Olson. Bioquímico de la CIA. Investigador del programa Artichoke. Especialista en el desarrollo de armas biológicas. Y, según los documentos desclasificados décadas después, uno de los hombres que más sabía sobre las actividades que los directivos de la CIA preferirían mantener enterradas. La versión oficial de 1953 fue suicidio. Un hombre con estrés laboral que se arrojó por la ventana de su hotel. Caso cerrado. La versión revisada en 1994, cuando su cuerpo fue exhumado por petición de su familia, no encajaba con esa historia. El forense que examinó el cadáver encontró un hematoma en el temporal izquierdo consistente con un golpe previo a la caída. La ventana estaba intacta. Alguien había roto el cristal desde dentro, o había pasado al cuerpo a través de él de forma completamente diferente a cómo se salta voluntariamente. Lo que se sabe, 9 días antes de su muerte, Sidney Gottlieb había dosificado el vaso de Cointreau de Olson con LSD sin avisarle. Olson entró en una crisis psicótica. Comenzó a hablar de cosas que no debía. Sus superiores lo enviaron a Nueva York con un acompañante que supuestamente iba a ayudarle a recibir tratamiento. Frank Olson tenía 43 años. Y demasiada memoria. Capítulo 8. Los invisibles del sistema. Hay una categoría de ser humano que el Estado aprende a identificar con precisión quirúrgica. No por su peligrosidad. Por su invisibilidad. Los prisioneros de las penitenciarías federales norteamericanas de los años 50 y 60 no tenían abogados que devolvieran llamadas. Los pacientes psiquiátricos institucionalizados no tenían testimonios que ningún juez considerara creíbles. Los hombres sin hogar recogidos en las calles de San Francisco y Nueva York para las pruebas de campo de la Operación Midnight Climax no tenían familias que los buscaran cuando no regresaban. Estos eran los sujetos predilectos de MK Ultra. No elegidos al azar. Elegidos con método. Los documentos desclasificados en 1977 revelan que los investigadores del programa desarrollaron criterios de selección explícitos para sus sujetos. El término utilizado en los memorandos internos era sujetos de bajo riesgo de denuncia, una designación burocrática que, traducida al lenguaje humano, significa personas a quienes el sistema ya había decidido que no tenía que escuchar. En la prisión federal de Atlanta, se documentaron experimentos de administración de LSD en dosis masivas a reclusos que creían participar en estudios médicos convencionales a cambio de reducción de condena. En Lexington, Kentucky, el hospital de adicciones, paradójicamente dedicado al tratamiento de dependencias, fue convertido en laboratorio donde los propios pacientes en recuperación eran redosificados con las mismas sustancias que los habían destruido, ahora bajo supervisión científica. La ironía siniestra es perfecta y total, el hospital que prometía sanarlos era el instrumento de su reexperimentación. El Estado que ofrecía rehabilitación usaba sus cuerpos como superficie de escritura. Ninguno de estos hombres recibió disculpa oficial. Varios no sobrevivieron para pedirla. Capítulo 9. La filosofía del verdugo. Necesitamos detenernos aquí. Necesitamos hacer la pregunta que incomoda. Porque los hombres que diseñaron MK Ultra no eran irracionales. No eran locos. No actuaban desde el caos. Actuaban desde una filosofía. El utilitarismo, la doctrina moral desarrollada por Jeremy Bentham y John Stuart Mill en el siglo XIX, establece que la acción moralmente correcta es aquella que maximiza el bienestar del mayor número de personas. El bien colectivo supera al bien individual. El dolor de uno puede justificarse si salva a 1000. Hermosa en teoría. Monstruosa en práctica. Porque el utilitarismo tiene una vulnerabilidad ontológica fatal, requiere que alguien decida quiénes son los pocos que deben sufrir.
Y ese alguien, invariablemente, es el que ya tiene el poder. El que ya tiene la bata blanca. El que ya tiene la firma autorizada. Sidney Gottlieb no se veía a sí mismo como un torturador. Se veía como un médico de la civilización occidental. Un hombre que hacía lo que había que hacer para que el comunismo no ganara la Guerra Fría. Y esa autonarrativa, ese relato que uno construye para poder verse en el espejo cada mañana, es la maquinaria más peligrosa que el cerebro humano ha producido. No necesitas cadenas para esclavizar a alguien. Necesitas convencerlo de que su esclavitud es necesaria. Capítulo 10. LSD, el disolvente de identidades. En 1943, el químico suizo Albert Hofmann sintetizó accidentalmente el dietilamida del ácido lisérgico, LSD, en los laboratorios Sandoz de Basilea. La sustancia que encontró era iridiscente en su capacidad de alterar la percepción, a dosis de microgramos, disolvía los límites entre el yo y el entorno. La CIA lo vio como la llave maestra a la cámara blindada de la mente humana. Entre 1953 y 1964, Gottlieb y su equipo administraron LSD a al menos 7.200 soldados en experimentos financiados por el ejército norteamericano. Adicionalmente, decenas de civiles fueron dosificados sin su conocimiento en lo que el programa llamaba pruebas de campo no controladas. Bares, restaurantes, laboratorios hospitalarios. Cualquier espacio donde un vaso podía ser adulterado sin que la víctima lo viera. ¿Cuánto LSD? Cantidades que hoy clasificaríamos como dosis de asalto neurológico. No microgramos terapéuticos. Miligramos que empujaban a los sujetos al límite de la psicosis irreversible. Los informes internos describían los estados resultantes con frialdad clínica, sujeto en estado liminal extendido, disolución de referencias egoicas, colapso de la narrativa autobiográfica. Lo que significaba, traducido a lo humano, alguien que ya no sabía quién era, qué día era, o si lo que veía era real. Y mientras tanto, el investigador tomaba notas. Meticulosamente. Capítulo 11. La habitación de las voces. Volvamos a Montreal. Al Instituto Allen Memorial. A los pasillos que olían a éter y a miedo institucional limpiamente disfrazado de blanco clínico. La técnica de Cameron que más perturbó a los investigadores posteriores no fue el electroshock. No fue el LSD. Fue algo aparentemente más simple, el sonido. Cameron diseñó cascos de audio que sus pacientes debían llevar puestos durante periodos de hasta 16 horas diarias. A través de esos cascos, se reproducían en bucle continuo mensajes grabados. Los mismos mensajes. Una y otra vez. Durante semanas. El caso de Mary C., su apellido protegido por sus familiares en los registros judiciales posteriores, es paradigmático. Mary ingresó al instituto buscando tratamiento para una depresión leve. Cuando salió, varios meses después, repetía en voz baja frases que no eran suyas. Frases que su familia nunca le había escuchado decir. Frases que sonaban a otra persona viviendo dentro de su garganta. Cameron llamaba a esto reprogramación terapéutica. Sus colegas de la CIA llamaban a esto resultados prometedores. Lo que la familia de Mary llamaba a esto no existe en ningún informe médico. Porque a las familias nadie les preguntó. Nadie les informó. Y cuando intentaron buscar respuestas, los archivos llevaban la marca más hermética del gobierno norteamericano, Classified. Capítulo 12. El fuego que borró la historia. El director de la CIA, Richard Helms, recibe información de que el Congreso ha iniciado una investigación sobre las actividades clandestinas de la agencia. Es un momento de crisis institucional. Es también un momento de decisión. Helms ordena la destrucción de todos los archivos de MKUltra. No hablamos de clasificarlos más. No de trasladarlos a una bóveda más profunda. Hablamos de incinerarlos. De hacer que no existieran. De borrar del registro histórico la evidencia de que el gobierno de los Estados Unidos había experimentado sistemáticamente con seres humanos durante 2 décadas. El fuego fue meticuloso. Casi perfecto. Pero la burocracia, como la muerte, siempre deja algo atrás.
En 1977, durante la investigación del Senado conocida como las audiencias Church, apareció un lote de documentos que habían sido archivados erróneamente en una bodega de la CIA en Rockville, Maryland. No eran todos los archivos. Eran fragmentos. Residuos. Pero eran suficientes para que el mundo se asomara al borde del abismo durante un instante y comprendiera la geometría de lo que estaba mirando. 150 subproyectos. 80 instituciones. 2 décadas. Y un fuego que llegó demasiado tarde para quemar la memoria de los sobrevivientes. Capítulo 13. Las instituciones cómplices. Necesitamos hablar de Harvard. De Stanford. De Columbia. De las universidades que hoy cuelgan en sus páginas web declaraciones sobre la dignidad humana y la integridad académica. Necesitamos hablar de lo que hicieron a cambio de dinero de la CIA. Al menos 44 universidades y centros de investigación participaron en subproyectos de MKUltra, recibiendo financiación canalizada a través de organizaciones pantalla, la más conocida. La Society for the Investigation of Human Ecology, con sede en Nueva York, diseñadas para ocultar el origen federal de los fondos. Los académicos que participaron no eran outsiders ni marginados del sistema. Eran los titulares de las cátedras más prestigiosas. Los autores de los manuales que sus estudiantes usaban en clase. Los hombres y mujeres que recibían premios, que daban conferencias de ética, que formaban a la siguiente generación de médicos y psicólogos. El Dr. Henry Murray, de Harvard, el mismo que desarrolló el test de apercepción temática, un instrumento diagnóstico que hoy se usa en clínicas de todo el mundo. Sometió a estudiantes universitarios a sesiones de humillación psicológica intensa dentro del marco de sus investigaciones vinculadas al programa. Uno de esos estudiantes era un joven matemático llamado Ted Kaczynski. Que el lector haga con eso lo que quiera. Capítulo 14. El dolor como instrumento de medición. Hemos llegado al núcleo. Al corazón de lo que este documental necesita nombrar sin eufemismos, con la gravedad que se debe a quienes lo sufrieron. El dolor. No el dolor como efecto secundario no deseado. El dolor como variable independiente. Como herramienta metodológica. Como instrumento de medición de los límites de la resistencia humana. El subproyecto 54 de MKUltra investigaba específicamente la posibilidad de producir amnesia mediante trauma físico controlado. El objetivo era generar un estado de conmoción en el sistema nervioso central lo suficientemente severo como para borrar memorias recientes sin dañar las funciones cognitivas básicas. Un borrado quirúrgico de la narrativa del yo. Los métodos documentados incluían exposición a temperatura extrema, privación de sueño durante periodos superiores a 96 horas, administración de dosis masivas de escopolamina. Un agente anticolinérgico que produce amnesia anterógrada y, en algunos casos registrados en los documentos sobrevivientes, la inducción deliberada de estados cercanos al paro cardíaco. El cuerpo humano, sometido a suficiente dolor durante suficiente tiempo, no solo olvida. Se convierte en algo diferente a lo que era antes de entrar en esa habitación. Los investigadores de la CIA sabían eso. Y lo llamaban resultado objetivo alcanzado. Capítulo 15. Operación Midnight Climax. Hay una operación dentro de MKUltra que suena tan inverosímil que el cerebro tiende a rechazarla como fantasía de conspiración. Excepto que está documentada. Tiene nombre. Tiene fechas. Tiene dirección postal. Operación Midnight Climax. 1955 a 1963. La CIA alquiló pisos francos en San Francisco y en la ciudad de Nueva York. Contrató a trabajadoras sexuales para atraer a hombres, en su mayoría de clase baja, sin conexiones, sin abogados, a esas habitaciones. Los agentes observaban desde detrás de espejos de visión unilateral. Y en las bebidas de los sujetos, sin su conocimiento, iban las dosis de LSD que el Dr. Gottlieb había calibrado para el experimento de esa noche. El nombre del agente que supervisó buena parte de estas operaciones era George Hunter White, exoficial de narcóticos federal. Un hombre que escribió en su diario, con una honestidad que hiela la sangre, donde más me divertí en mi vida fue trabajando para la CIA. Podía ser voyeur, alcohólico, y practicar narcóticos sin remordimiento. Porque era mi deber. No hubo bien mayor en esas habitaciones. No hubo utilidad colectiva.
Hubo poder ejerciéndose sobre cuerpos que no podían decir no, filmado por detrás de un espejo, con un martini en la mano del observador. Eso es lo que el Estado llama, en sus documentos internos, investigación aplicada. Capítulo 16. La línea recta hacia Guantánamo. El programa MKUltra terminó oficialmente en 1973, cuando Richard Helms ordenó destruir los archivos. Pero el conocimiento no arde. El escritor e investigador Stephen Kinzer es explícito en su biografía de Gottlieb. Existe una línea recta entre las técnicas desarrolladas en los laboratorios de MKUltra y las que los instructores norteamericanos exportaron a los servicios de seguridad latinoamericanos durante los años 60 y 70. A través de la tristemente célebre Escuela de las Américas. Las mismas técnicas, privación sensorial, privación de sueño, posiciones de estrés, desorientación química, manipulación del entorno perceptual, aparecieron después en los manuales Kubark de interrogatorio de la CIA. Distribuidos a regímenes aliados en Argentina, Chile, Guatemala y Brasil durante los años de las dictaduras militares. Y luego llegó el 11 de septiembre de 2001. Y el mundo vio cómo esas mismas técnicas, con nuevos nombres, regresaban al primer plano en Abu Ghraib y en la bahía de Guantánamo. El Senado norteamericano las llamó técnicas de interrogatorio mejoradas. Los médicos forenses que examinaron a las víctimas las llamaron tortura. El monstruo nunca murió. Solo cambió de código postal. Capítulo 17. Los sobrevivientes que no deberían existir. Los programas de destrucción de archivos no pueden quemar a las personas. A lo largo de las décadas, sobrevivientes de MKUltra y de los experimentos de Cameron en Montreal han buscado justicia a través de los tribunales. En 1988, el gobierno de los Estados Unidos llegó a acuerdos extrajudiciales con algunas de las víctimas canadienses identificadas, pagando indemnizaciones que oscilaron entre los $20,000 y los $100,000, sin admisión de culpabilidad. En 2025, Lana Panting enfrentó las cámaras del mundo con una serenidad que solo puede tener alguien que ha decidido que su dolor va a tener un uso. Había sido sometida a experimentos de control mental. Décadas después, seguía buscando que un tribunal reconociera formalmente lo que le habían hecho. No pedía venganza. Pedía reconocimiento. Pedía que el registro histórico oficial dijera, con todas sus letras, esto ocurrió. Tú existías. Lo que te hicieron importa. El sistema, con su característica hiperrealidad burocrática, seguía procesando su caso. Mientras tanto, los arquitectos de su sufrimiento habían muerto con sus jubilaciones, sus condecoraciones y sus reputaciones intactas. Sidney Gottlieb murió en 1999. No se anunció oficialmente ninguna causa de muerte. Capítulo 18. Tu mente como campo de batalla. Necesito que escuches esto como si te lo estuvieran diciendo directamente a ti. Porque te lo estoy diciendo directamente a ti. MKUltra no fue solo un programa de los años 50. Fue la demostración empírica de algo que el poder siempre ha sabido y que nosotros nos negamos a procesar en toda su dimensión: la mente humana es hackeable. Las mismas técnicas que Cameron y Gottlieb refinaron en laboratorios físicos han encontrado su equivalente digital. La privación sensorial tiene su correlato en el scrolling infinito que te mantiene en un estado de estimulación sin dirección. El bucle de mensajes repetidos en los cascos de audio tiene su equivalente en los algoritmos de refuerzo que moldean tu narrativa política y social con la misma lógica que el psychic driving de Cameron. Exposición repetida hasta que el mensaje se vuelve tu propio pensamiento. No necesitas una habitación sin ventanas. No necesitas electrodos. No necesitas LSD. Necesitas un teléfono con conexión a Internet y 2 años de exposición sistemática a un sistema diseñado para producir, en términos clínicos exactos, adhesión comportamental no deliberada. Eso es lo que algunos investigadores de tecnología llamarían hoy, si tuvieran el valor de decirlo sin eufemismos, lo mismo que Cameron llamó reprogramación terapéutica. ¿Quién calibra los mensajes de tu bucle? Capítulo 19. El demiurgo y el esclavo feliz. En la cosmología gnóstica, el demiurgo no es el Dios verdadero. Es el arquitecto de la prisión material. El creador de un mundo diseñado para parecer real, para que sus habitantes nunca sospechen que están dentro de una construcción, una hiperrealidad,
que no les pertenece. MKUltra fue el proyecto con el que el Estado se convirtió en demiurgo. El objetivo final del programa no era solo extraer información. Era, según los memorandos más avanzados del proyecto, producir lo que los técnicos llamaban personalidad umbral, un individuo que creyera poseer libre albedrío, que creyera tomar sus propias decisiones, pero cuyos umbrales de respuesta emocional y comportamental habían sido cuidadosamente modificados para producir, de forma consistente, los comportamientos deseados por el operador. Un esclavo que no sabe que es esclavo no necesita cadenas. Necesita una narrativa. Necesita una identidad que le hayan regalado haciéndole creer que la construyó él mismo. Necesita miedos calibrados que lo empujen hacia las decisiones que el sistema ya decidió que tomaría. Y necesita, sobre todo, la convicción profunda e inamovible de que es libre. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión que el algoritmo no anticipó? Capítulo 20. Lo que el fuego no pudo borrar. Estamos al final. Aunque final es una palabra que este tema no acepta. Allen Dulles firmó la orden el 13 de abril de 1953. Richard Helms quemó los archivos en 1973. El Senado norteamericano celebró sus audiencias en 1977. Los sobrevivientes buscaron justicia. Los tribunales procesaron sus casos. Los académicos publicaron sus libros. Los documentales como este contaron la historia. Y sin embargo, el conocimiento de que la mente humana puede ser borrada, reprogramada y convertida en un instrumento de obediencia no desapareció con los papeles incinerados en Rockville, Maryland. Ese conocimiento vive. Fue transmitido. Fue refinado. Fue relocalizado en nuevos marcos institucionales, en nuevos lenguajes técnicos, en nuevas batas blancas. Los documentos que sobrevivieron al fuego de Helms son fragmentos de un horror que todavía no ha sido procesado en su totalidad. No porque los historiadores no hayan trabajado, sino porque la pregunta central que MKUltra plantea es demasiado incómoda para que la civilización occidental se la haga a sí misma sin consecuencias existenciales. Si el yo puede ser borrado y reescrito por el poder suficiente, ¿quién eres tú, exactamente, después de décadas de exposición a sistemas diseñados para producir adhesión comportamental? No hay respuesta tranquilizadora al final de este pasillo. Solo la luz parpadeante de un fluorescente. Y el sonido, apenas perceptible, de alguien tomando notas. Eso es todo lo que el abismo nos permitió revelar hoy. Si llegaste hasta aquí, si resististe cada capítulo sin cerrar el video, entonces ya sabes algo que la mayoría prefiere ignorar: la verdad no es cómoda. Pero es la única cosa que nadie puede quitarte, siempre y cuando decidas no cerrar los ojos. Secretos del Abismo existe para eso. Para que los archivos quemados sigan ardiendo en la memoria de quien quiera mirar. Para que los nombres enterrados bajo décadas de burocracia clasificada vuelvan a sonar. Si este video te sacudió, si sientes que esta historia merece ser escuchada por más personas, dale like ahora. Ese gesto le dice al algoritmo, ese mismo sistema del que hablamos en el capítulo 18, que este tipo de contenido importa. Que la verdad todavía tiene audiencia. Y suscríbete a Secretos del Abismo para que el próximo episodio llegue directamente a ti, sin que tengas que buscarlo. Porque el abismo siempre tiene más que decir. Nos vemos en el siguiente descenso. El abismo te está esperando.